En los videos anteriores hemos calculado la derivada de la función en un número. Aquí lo voy a hacer en todos los valores del dominio. ¿Listo? Voy a coger una función específica y voy a calcular la derivada en todos los valores del dominio. ¿Listo? Hasta ahora hemos usado esta expresión, límite cuando b tiende a de f de b menos f de a sobre b menos a, tal vez con x, límite que cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, pero es equivalente a esta que tenemos acá, límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Después les explico en otro video. Entonces, bueno, empecemos con una función constante en particular y en un número particular. Entonces, supongamos que yo quiero calcular la derivada de la función. Digamos que yo les doy la función que siempre vale, por decir algo, 8. Entonces, digamos que yo les doy la función que siempre vale 8 y yo quiero saber cuánto vale la derivada de esa función, digamos, en 4. Entonces, tomemos sea f de x, la función que siempre vale 8, y yo me quiero preguntar cuánto vale f' de 4. ¿Listo? ¿Cuánto valdría esto? Entonces ustedes dirían, bueno, eso ya lo hemos hecho. Sería el límite cuando x tiende a 4, o sea, x se va acercando a 4, de f de x menos f de 4 sobre x menos 4. Y lo que hemos dicho es que sin el límite, para cualquier valor de x, esto sería una tasa promedio, pero cuando tomamos el límite es la tasa instantánea, que sería la derivada. O sea, esto sería f' evaluado en 4. ¿Listo? Bueno. Tratemos de hacerlo para esta función. Entonces, para esta función, entonces esto sería el límite cuando x se acerca a 4 de. Entonces, pero resulta que esta función es constante. Entonces, f de x siempre vale 8, ¿cierto? Dijimos que la función es la función constante que siempre vale 8. Entonces f de x para cualquier valor vale 8, ¿listo? Menos f de 4, pues también vale 8, ¿cierto? La función siempre vale 8, entonces esto vale 8. Sobre el denominador tenemos x menos 4, ¿listo? Entonces fíjense que a medida que x se acerca a 4, queremos saber este límite, pero este resulta ser el límite cuando x tiende a 4 y el numerador siempre me va a dar 0, porque 8 menos 8 me da 0. Entonces me da 0 sobre x menos 4. X se acerca muchísimo a 4, pero nunca es 4, entonces esta división sí se puede hacer y esta me daría 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la derivada de la función? 8 en 4, la derivada de la función 8 en 4 da 0. Ah, bueno, listo. Ahí ya lo hicimos. Bueno, listo. Una cosita, hasta ahí vamos. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo lo hubiera hecho en otro número? ¿Cuánto valdría la derivada de esa función en otro número? En cualquier número, vamos a llamarlo el número a. Entonces, este sería el límite cuando x se acerca a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Listo? Pero resulta, miren, que me da lo mismo, porque la cuestión es f de x siempre vale 8 menos f de a también, para cualquier número a, esto también me va a dar 8. Perdón, borré, no escribí la palabra límite. Límite cuando x se acerca a de 8 menos 8 sobre x menos a. 8 menos 8 me sigue dando 0. Límite cuando x se acerca a de 0 sobre x menos a, también daría 0. ¿Listo? Entonces la derivada, con esto hemos demostrado que la derivada de la función 8 en cualquier número da 0. ¿Listo? Entonces hagámoslo ahora para cualquier función constante. Eso fue para la función 8, pero miren que lo puedo hacer para cualquier función constante. Entonces ya no es la función que vale 8, sino puede ser la que vale 8, la que vale 3, cualquier número. Entonces la función que siempre es una constante, pensemos así, yo tengo una función que siempre vale una constante y queremos saber cuál es la derivada. Entonces pensemos en la tasa de cambio promedio. Entonces la tasa de cambio promedio sería f de b, para pensar en esta cantidad, ¿cierto? F de b menos f de a sobre b menos a. ¿Listo? Pero, ¿cuánto vale f de b? Pues si la función es constante, f de b vale c. ¿Cuánto vale f de a? Pues si la función es constante, f de a también vale c. Entonces quedaría c menos c sobre b menos a, o sea 0 sobre b menos a. ¿Listo? Si b es diferente de a, entonces esto me da 0. Sí, porque si b es igual a a, pues me queda 0 sobre 0, que no se puede hacer. Pero bueno, si b es diferente de a, me daría 0 dividido algún número, c. Entonces, ¿qué quiere decir?
Si ahora yo tomo el límite, entonces estoy tomando la tasa de cambio instantánea, que sería la derivada. Entonces, ¿cuál sería el límite cuando b tiende a de f de b menos f de a sobre b menos a? Pues sería el límite cuando b tiende a de 0, o sea 0. Entonces llegamos a la conclusión, lo que yo les quería enseñar, mire qué cosa tan bonita, llegamos a la conclusión de que la derivada de cualquier función constante en cualquier número da 0. Entonces ustedes ya pueden escribir eso o acordarse de eso en su cabeza o escribirlo en un cuaderno para recordarlo. La derivada de la función constante es 0. ¿Listo? Y aquí también lo podemos pensar gráficamente. Gráficamente también es fácil. Pues la función constante es la función que siempre vale lo mismo, ¿cierto? Si yo fuera a dibujar la recta tangente, parecido al video que hicimos la clase pasada con una recta, habíamos encontrado que la recta tangente es una recta. Si yo tengo una recta, la recta tangente es la misma recta. Y por lo tanto, la derivada sería la pendiente de esta línea roja. Pero como es una línea horizontal, pues su pendiente da 0. Entonces, así, digamos, esta es una demostración analítica, y esta es una demostración tal vez gráfica. La derivada de la función constante da 0. ¿Listo? Eso sería lo que quería explicarles en este video.